Hola, ¿qué tal? Bueno, este es el video de Quiero saber, este es el video número uno. Y en respuesta a algunos de los comentarios que me hicieron en el video anterior, no puedo responderlo todo en un solo video, es mucho que decir, pero quisiera tomar el comentario y la opinión que me hizo Oscar Rivera. Voy a leer literal lo que él me envía en su comentario, sugiriendo algunos temas para responder. Y voy a buscar de manera bíblica responder lo que él me está comentando. Primero dice, ¿por qué hay tantas religiones y los pastores abusan de la gente con el dinero y se hacen ricos? ¿Por qué niegan lo del manto sagrado de Turín si hay miles de pruebas científicas y no hay explicación? Y las demás religiones lo niegan. Creo que fue donde envolvieron el verdadero cuerpo de Dios. Bueno, respondiendo a Oscar Rivera, gracias primero por tu comentario. Gracias por tomar en cuenta este espacio para comentar tus inquietudes y tratar de responder en este espacio que llamamos Quiero saber. Y lo primero son varias preguntas en un solo comentario, varias cosas que responder en un solo comentario, así es que voy a tratar de ser breve para que estos videos no sean tan largos. Primero dice por qué hay tantas religiones. Hay un principio que hoy sigue funcionando que dice divide y vencerás. Cuando el Señor Jesús estaba haciendo una liberación, en Lucas capítulo 11, del versículo 14 en adelante, el Señor Jesús está haciendo una liberación y saca a un demonio de un joven que era mudo, y cuando hace esta liberación, los que estaban ahí decían, algunos se maravillaban, por supuesto, como siempre en todos los milagros que nuestro Señor Jesús hacía, algunos se maravillaban, pero otros cuestionaban por qué Jesús podía echar demonios, y dice la escritura que decían que por Belcebú, el príncipe de los demonios, es que él echaba fuera los demonios. Cuando Jesús escucha esto o ve lo que hay en sus corazones, entendiendo sus pensamientos, les dijo en el versículo 17 del Evangelio de Lucas, dice la Escritura, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Este principio es el principio de división. Dios no divide, Dios no hace divisiones, Dios añade o multiplica. El que resta y divide es Satanás. Entonces, cuando hablamos de una división o de una gran multitud de religiones, estamos hablando de una división, porque uno de los problemas que hay de las religiones en el mundo, de que haya tantas religiones, es precisamente esta cantidad de divisiones, donde la opinión personal, el concepto personal o lo que nosotros queremos o entendemos como principio de crecimiento en algunas ocasiones no es más que una división, en algunos casos. No, tampoco se vale generalizar y decir que todo es lo mismo, o que todo es igual, o que todas las religiones son lo mismo. Eso no lo podemos hacer de ninguna manera, porque la generalización de las religiones o de las creencias, incluso de las conductas y los patrones de las iglesias, cuando generalizamos estamos incluyendo aún aquellos que no lo hacen o que no lo practican. Entonces, el principio de la división es un principio que Satanás ha aprendido muy bien. Cuando Jesús lo explica y Jesús lo dice, Satanás toma este principio y dice, bueno, si la forma de hacer caer una casa es dividiéndola, entonces dividámosla. Hagamos que todas las religiones en el mundo se dividan, que se separen, que haya diferentes creencias, que haya diferentes formas de percibir a Dios, y esa forma de dividir a las iglesias es una forma de hacer que las iglesias no crezcan, no perduren, no avancen y el reino de Dios no se establezca. Ahora, no estoy hablando de que la forma de resolverlo sea el ecumenismo es otra cosa, y de eso hablaré en otra ocasión. Estoy hablando de que si algo le ha funcionado a Satanás para derrotar a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo, si algo le ha funcionado es dividir a la iglesia, crear muchas iglesias, generar muchas iglesias, y la gran mayoría de las iglesias tenemos diferencias, pequeñas diferencias de aplicación de la doctrina, no de la doctrina. Sin embargo, se genera esta gran división. Y eso le ha funcionado a Satanás. Es un principio que le ha funcionado para que la iglesia no se nutra, no se fortalezca, no crezca, no le gane territorio. Cuando nosotros lo entendamos, el mismo Señor Jesús oró al Padre y le dijo, Señor, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que todos los que no creen, crean que tú me enviaste.
El día en que nosotros lo entendamos, que la iglesia entienda respecto a la sana doctrina y respecto al principio de unidad, entonces estaremos viendo que no hay tantas divisiones, sino al contrario, estaremos uniéndonos en un mismo principio. Por otro lado, también hay un planteamiento que me hace Oscar, y me dice Oscar que por qué los pastores abusan de la gente con el dinero y se hacen ricos. Bueno, la riqueza no está peleada con Dios. Dios no aborrece a los ricos. Ese es un concepto equivocado. Sin embargo, el mayor problema que el ser humano tiene es el amor que tiene por el dinero. Y cuando nosotros nos preocupamos por el dinero, no podemos servirle a Dios. El mismo Señor Jesús dijo, no puedes servirle a dos señores, o sirves al dinero o le sirves a Dios. Cuando el corazón se divide y nosotros como ministros, yo soy pastor, y como ministros perdemos el enfoque de cuál es nuestro propósito y nuestra labor en la tierra, entonces empezamos a trabajar por el dinero. Hay un problema en la mayoría de las iglesias que crecen mucho. Cuando no hay una buena y una sabia administración de los recursos, de repente la iglesia crece muchísimo, porque el propósito de una iglesia es salvar almas, y cuando las almas llegan, pues la iglesia crece, tienes que tener un lugar más amplio, tienes que tener un lugar que requiere más recursos, más luz, pagas más de predio o una renta más grande, y entonces la necesidad de la iglesia ya no se vuelve la salvación de las almas, sino que ahora hay un problema, hay que pagar cuentas. Y entonces de repente algunos ministros, no generalizo igual, no quiero generalizar porque no todo es lo mismo, pero hay algunos ministros que se preocupan mucho por pagar esas cuentas. Y a veces con el fin o el afán de salvar más almas, de llevar más almas al cielo y de que más almas vengan a Cristo, entonces nos afanamos por llenar la iglesia, nos olvidamos de un principio fundamental, de la administración de los recursos, de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da y de depender completamente de Dios. Así es que nos ocupamos mucho de alcanzar recursos y entonces cambiamos el enfoque. Ya no es el reino de Dios y su justicia, ahora son las necesidades materiales, los recursos materiales que requerimos en la iglesia, y cambia el enfoque. El problema no es que un pastor sea rico, ese no es el problema. El problema es cómo lo llega a hacer. Ese sí sería un problema, si no lo hace de manera honesta. Tendrías que considerar, Oscar, la palabra del Señor en el libro de Proverbios, cuando dice que que la bendición de Jehová es la que enriquece al hombre y no añade tristeza con ello. Dios no está peleado con que un pastor se enriquezca. Dios no está molesto porque sus siervos se enriquezcan. De hecho, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Que no pongamos bozal al buey que trilla. Entonces, es importante que no generalicemos. No todos los pastores que tienen riqueza lo han hecho de manera ilícita o de manera equivocada. No todos los pastores que son ricos lo están haciendo mal. Por alguna razón lo están haciendo, y muchos de ellos, la gran riqueza que tienen, la ocupan para ayudar a otros. No puedes generalizar diciendo que todos los pastores que se enriquecen están detrás del dinero. Hay algunas excepciones. Hay algunos hombres de Dios que han cambiado el enfoque y en lugar de pensar en la necesidad del reino, han pensado en sus cuestiones materiales. Ahora, es importante, si esto pasa, si esto está sucediendo en la iglesia, dentro de la iglesia cristiana, si esto está pasando, es importante que dejemos eso en las manos del Señor. Será Dios el que juzgue. La misma Biblia dice, el Señor Jesús hablando, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con la que medís, seréis medidos. Si yo observo que algún pastor se está enriqueciendo de manera ilícita, no digo que esté siendo prosperado por Dios y que la riqueza de Dios venga a sus vidas, sino que de manera ilícita, poniendo más interés en el dinero que en la obra del Señor, más interés en los bienes materiales que en establecer el reino de Dios. Si ves a alguien que lo está haciendo, lo mejor que puedes hacer es no juzgarlo. Porque entonces caemos en juicio y cuando nosotros juzgamos, seremos juzgados. Quizás no por lo mismo, porque no tengamos una actitud igual detrás del dinero, pero sí, muy probablemente, seremos juzgados en alguna otra cosa. Entonces, considerando esto, habrá quienes se enriquezcan y yo, como pastor, como ministro,
Entonces, si nosotros emitimos juicio sobre aquellos que lo están haciendo mal, nosotros cometemos el mismo error. Dios bendice y puede ayudar, bendecir, enriquecer a quien Él quiera. Entonces el problema no es la riqueza que alguien pueda acumular. La Biblia nos enseña que la vida del hombre no consiste en la cantidad o en la abundancia de bienes que acumula. Es el Señor Jesús el que lo explica. Y no corresponde al ser humano su prioridad acumular bienes. Sin embargo, si los llega a tener, habría que saber para qué los tiene, cuál es el propósito de esa riqueza, de esa abundancia, para qué está en sus manos. A final de cuentas somos solamente administradores, mayordomos de lo que Dios nos da. Y bien puedes tener mucho, ser abundantemente rico y saber cómo administrarlo, o ser de bajos recursos, de recursos medios, y también necesitas saber cómo administrarlo. Entonces el problema no es la riqueza, ni tampoco el problema es que los pastores se enriquezcan. Quizás a lo que te refieres es porque algunos, no todos, puedes generalizar, porque algunos pastores buscan el dinero y tratan o buscan a la gente por el dinero que les puedan dar. Bueno, eso corresponderá a Dios juzgarlo. Creo que está dentro de la conducta humana. Siempre el ser humano se deja deslumbrar por lo que brilla. Y entonces en algunas ocasiones descuidamos nuestro corazón, algunos ministros descuidamos nuestro corazón y cambiamos el enfoque del reino de Dios por las riquezas que este mundo puede ofrecer. Pero esto corresponde a Dios juzgarlo. Nosotros no debemos de juzgarlo ni generalizar. Tampoco se vale decir todos los pastores van detrás del dinero. Esa es una mentira, esa es una falacia, ese es un engaño de Satanás para que la gente no confíe en aquellos que servimos a Dios. Y no confíe para que la gente no pueda acercarse a Dios. Si no confío en una persona, tampoco voy a confiar en lo que me dice. Y entonces mucha gente dentro de las iglesias juzgan a sus pastores, condenan la actitud de sus pastores porque creen que van detrás del dinero, y cuando el pastor da una enseñanza o un consejo desde el frente, desde el púlpito, a manera personal, la gente no lo escucha porque desconfía de él. Y entonces el problema no es para el pastor, porque el pastor muy probablemente tenga oportunidad de arrepentirse si está haciendo algo equivocado. El problema es para la gente que, además de no creer en lo que el pastor le dice, además de eso, no lee la Biblia. Y entonces, ¿cuál será la fuente y el alimento que reciba para fortalecer su fe? Bueno, también Oscar me menciona acerca, dice, ¿por qué niegan lo del manto sagrado de Turín si hay miles de pruebas científicas y no hay explicación? Y de las demás religiones lo niegan. Creo que fue donde envolvieron el verdadero cuerpo de Dios. Bueno, hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Primero, si el manto de Turín fuese cierto, si el manto de Turín, como dices, tiene pruebas, investigaciones científicas que así lo demuestran, que el manto de Turín es real y que fue el manto donde envolvieron a Jesús, que es Dios también, entonces creo que las evidencias científicas deberían de ser publicadas. El último reportaje que leí al respecto fue en julio del 2018 en la página de la BBC, que tiene publicaciones en español. Y entonces leí donde dice, el título del artículo es el estudio forense que afirma que las manchas de la sangre de la sábana santa de Turín son falsas. Habla del estudio realizado, que es un estudio forense realizado recién en el 2018 acerca de la sábana santa, o lo que se conoce como la sábana santa de Turín, que la Iglesia Católica argumenta que es la sábana en la que fue envuelto el cuerpo de Jesucristo. Yo nunca he visto físicamente el manto de Turín, nunca lo he visto. He visto fotos, he visto reportajes, documentales, incluso hay una cantidad vasta de documentales en internet que ahora puedes tener acceso a ellos. Pero el último comentario, el último reportaje que yo he leído al respecto es el que está en la BBC. En la página de la BBC, de la fecha 19 de julio del 2018, por cierto, ahorita lo estoy viendo, pero no quiero leer todo el reportaje.
si tienes tiempo puedes checarlo, querido Oscar, y todos aquellos que nos están viendo pueden checarlo. Pero a grandes rasgos dice que esta sábana, por la investigación forense que se hizo respecto a la sangre, demuestra de manera forense. Recordemos que la ciencia forense es la investigación de sucesos pasados a través de métodos completamente científicos que tratan de demostrar una u otra cosa. A final de cuentas, tratar de encontrar la verdad. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que dice que el manto no corresponde a un manto muy antiguo, sino que corresponde a un manto de la Edad Media, es decir, que es un artefacto medieval. Solamente voy a leer este párrafo. Dice: nuestro estudio se suma a la evidencia de que el sudario es un artefacto medieval y no una reliquia sagrada. Esto es lo que llegaron a conclusión los científicos que estudiaron el manto de Turín. De la misma manera como se ocultan cosas que demuestran las verdades bíblicas, también para que la gente no vea que la verdad bíblica es real, es cierta, es verdadera, la misma ciencia o algunas áreas de la ciencia ocultan por intereses particulares las verdades bíblicas. También creo que hay verdades que se descubren que contradicen lo que algunas religiones plantean, con este caso la religión católica, que plantea que el sagrado manto de Turín es real o es verdadero. Eso afirma la Iglesia Católica. La misma ciencia oculta reportajes como estos, que no son muy conocidos, que no salen en televisión, que no le hacen mucho escándalo, entonces la gente no se entera. Sin embargo, las evidencias están ahí. No quisiera entrar en un debate o en una polémica al respecto. Planteo las evidencias, lo que está escrito, lo que se ha publicado. El manto de Turín no aparece en la Biblia, no hay una prueba de que haya persistido o que haya existido el manto de Turín. De hecho, si lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, ninguno de los apóstoles invirtió tiempo o dedicó tiempo para explicar o describir los artefactos que se usaron para dar muerte a Jesús y sepultarlo, como la cruz, los clavos, el manto, la cueva, el sepulcro donde estuvo Jesús, la piedra donde fue recostado, la lanza con la que lo atravesaron. Ninguno de esos elementos en la Biblia tienen importancia. Y no tienen importancia porque fue una manera humillante, trágica, vergonzosa, dolorosa en la que murió nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre todo porque algo que nos debe quedar claro y que la Biblia dice con claridad es que nosotros no tenemos que hacernos imagen ni tomar imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Yo creo con todo mi corazón, para responder a Oscar respecto a su comentario, yo creo, Oscar, con todo mi corazón, que la misma ciencia, la misma humanidad irá descubriendo las evidencias de que nuestro Señor Jesucristo fue real, fue verdadero, fue cierto. Y llegará el momento en que la misma ciencia no podrá ocultar todas las evidencias que demuestren la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Quizás te refieres a todas las demás religiones que no aceptamos el manto de Turín como válido. Y quizás no lo aceptamos porque nuestro afán no es decir que eso no es cierto, que no existió tal manto. Nuestro fin no es adorar ese manto. Nuestro fin es adorar al que estuvo envuelto en ese manto, pero que ya no lo está, sino que resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y es aquel que nos ha dado salvación. Eso es lo que creemos. No nos enfocamos tanto en los clavos, en la cruz, en el manto, en el sepulcro, en la piedra, en la lanza, en la corona de espinas. No nos enfocamos tanto en ello, porque todo eso lo venció. Jesucristo lo venció y resucitó al tercer día y nos ha dado salvación para todo aquel que cree. Bueno, Oscar Rivera, espero haber respondido a tu comentario. Gracias por haber participado en esto. Seguiremos esperando tus comentarios, sugerencias, y a todos aquellos que nos han visto a través de este video, les agradezco su tiempo, les bendigo y espero que sean grandemente bendecidos y que tengan un hambre de querer saber. Yo también quiero saber.
Espero sus comentarios. Estaré respondiendo en breve a Mara del Valle. Gracias, he leído tu comentario. Estaremos respondiendo a él. También a Darwin, un saludo, estaré respondiendo tu comentario también. Denme oportunidad, son temas muy interesantes que no quisiera responder solamente porque sí, y entonces tomar el tiempo para responderles. Un saludo, estaremos respondiendo en breve. Esperamos sus comentarios, esperamos sus sugerencias de temas, háganos sus preguntas y buscaremos la respuesta, porque yo también quiero saber. Un saludo y bendiciones siempre.